Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que me escuchan a través de este foro chat. Mi nombre es Isabela Carvajal, soy químico farmacéutico de la Universidad Científica del Sur y tengo una maestría en gerencia de operaciones y actualmente estoy cursando una segunda maestría en bioinformática en la Universidad Internacional de Valencia. Estoy aquí el día de hoy para contarles un poco que a lo largo de mi experiencia profesional y académica he podido observar cómo la tecnología está transformando profundamente la manera en que nosotros entendemos la salud. Y como soy profesional de salud, quiero integrar el tema el día de hoy hacia el uso de nuevas tecnologías que están impactando dentro de este rubro. Y dentro de estos cambios, definitivamente en el rubro de la salud, probablemente ninguno está avanzando tan rápido como la inteligencia artificial. Hace algunos años, hablar de inteligencia artificial en salud sonaba algo muy futurista, algo muy lejano. Muchas personas pensaban en robots reemplazando médicos o en tecnologías demasiado lejanas para poder aplicarse dentro de la vida real. Pero hoy el día a día que vivimos es completamente distinto. Actualmente la inteligencia artificial ya forma parte de hospitales, de laboratorios, de sistemas de diagnóstico y programas de salud pública en distintos países del mundo. Sin embargo, mientras más rápido avanza esta tecnología, más importante se vuelve a hacernos una pregunta que es realmente importante e incluso fundamental, y es si estamos utilizando la inteligencia artificial solamente porque es una tecnología innovadora, una tecnología en tendencia actualmente, o realmente es porque puede causar un impacto y mejorar la salud de las personas. Y justamente por ello el día de hoy hablaremos del impacto de la inteligencia artificial en la salud, sobre sus avances, desafíos y oportunidades para lograr una sociedad más sostenible, ¿no? Entonces, para hablar un poco sobre la idea principal o la idea central que vamos a abarcar el día de hoy, es que la inteligencia artificial en salud no debe evaluarse únicamente por qué tan precisa puede llegar a ser la inteligencia artificial o por qué tanto me va a ayudar a mí a agilizar mis procesos trabajando dentro del área de salud. Muchas veces cuando escuchamos sobre inteligencia artificial, lo primero que pensamos es qué tan exacto es el algoritmo que utiliza esa inteligencia artificial, qué tan rápido funciona, si comete menos errores que una persona, pero hoy sabemos que eso no es suficiente. También debemos preguntarnos, por lo menos en el rubro de la salud, si realmente ese algoritmo, esa inteligencia artificial ayuda a mejorar la vida de los pacientes, si es capaz de reducir las desigualdades de repente económicas o de acceso a la salud, si puede ayudarme a disminuir costos, si puede ayudar a los sistemas de salud de repente a ser más sostenibles, ¿no? Porque una tecnología puede ser muy avanzada técnicamente y aún así poder generar problemas a nivel ético, a nivel de desigualdad o incluso causar impactos ambientales negativos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud insiste mucho en esto, en que la inteligencia artificial solo puede implementarse responsablemente si la ética, si los derechos humanos y la supervisión humana permanecen en el centro de esa tecnología. Por eso la pregunta que nos guiará a lo largo de toda esta ponencia es: ¿qué aplicaciones de inteligencia artificial generan mayor beneficio sanitario con un menor riesgo ético y con una menor huella ambiental, ¿no? Porque el verdadero valor de la inteligencia artificial en salud está en mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también en mejorar decisiones, generar más equidad y poder tener al final un futuro sostenible a nivel de sociedad, ¿no? Porque la salud es para todos, pero siempre y cuando estas tecnologías nos ayuden a mantenernos sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan urgente este tema ahora o porque de repente es tan popular hablar de la inteligencia hoy en día? Y yo creo que este tema se volvió urgente por varias razones. La primera es la velocidad con la que está creciendo la inteligencia artificial en salud. Para que tengamos una idea, la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Dispositivos Médicos en Estados Unidos, informó que ya existen más de 1.000 dispositivos médicos con inteligencia artificial autorizados. Y esto significa que la inteligencia artificial ya dejó de ser totalmente experimental y que actualmente hay hospitales en Estados Unidos que utilizan estos dispositivos médicos. Ya está entrando directamente la inteligencia artificial en la práctica clínica, en el uso del médico, en el uso del bioanalista. Y otro dato importante y lo que hace que este tema sea urgente es el impacto energético también.
Los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial consumen aproximadamente 415 teravatios hora electricidad, según lo reportado en 2024. Y para que tengamos una idea de lo que significa esto, esto equivale aproximadamente al 1.5% del consumo eléctrico a nivel mundial, a nivel global. Entonces es algo bastante significativo. E incluso hay proyecciones que indican que hacia el año 2030 este consumo podría superar los 945 teravatios hora de electricidad. Es decir, que estamos hablando mucho más del doble. Entonces, aquí aparece una contradicción muy interesante a partir de lo que dice la FDA, que ya aprobó 1000 dispositivos médicos habilitados por inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo tenemos un reporte que nos dice que la inteligencia artificial consume mucha energía eléctrica a nivel global. Entonces, es contradictorio porque por un lado la inteligencia artificial puede mejorar diagnósticos, puede optimizar procesos, puede ampliar el acceso sanitario, pero al mismo tiempo también puede aumentar significativamente el consumo energético y por lo tanto afectar la huella ambiental si la inteligencia artificial no se implementa correctamente. Y justamente por eso parece un, aparece la necesidad de sostenibilidad, ¿no? Que de hecho es un nuevo concepto clave. Es decir, que no basta con desarrollar inteligencia artificial solamente porque es moderna, porque es innovadora, porque es una tecnología que está en tendencia, sino que también porque debemos evaluar qué impacto puede generar esta tecnología en la sociedad, en este caso en los sistemas de salud y sobre todo tomando en cuenta el medio ambiente. Por eso me gusta mucho la frase final que aparece abajo en la diapositiva, donde dice que el reto no es usar más inteligencia artificial, sino usar mejor la inteligencia artificial para que ésta pueda tener un impacto y generarnos una sociedad sostenible en el tiempo. Entonces, ahora acá les presento un mapa de aplicaciones de alto valor. No todas las aplicaciones de inteligencia artificial tienen el mismo impacto. Actualmente las áreas donde existe evidencia más sólida en el rubro salud son en el diagnóstico temprano, en la medicina personalizada, en el tamizaje poblacional, también tenemos en la gestión hospitalaria y finalmente tenemos el apoyo administrativo clínico. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El diagnóstico temprano probablemente es una de las aplicaciones más conocidas. La inteligencia artificial puede analizar imágenes médicas, señales médicas y grandes volúmenes de datos para detectar enfermedades en etapas más tempranas. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque en salud detectar temprano muchas veces significa tratamientos menos agresivos para los pacientes, menores costos y mayores probabilidades de recuperación de la persona. Entonces, por eso es bastante importante la aplicación en el diagnóstico temprano. Ahora bien, también tenemos la medicina personalizada. Aquí la inteligencia artificial ayuda a poder adaptar tratamientos según características específicas de cada paciente. Puede ser por su genética, por su estilo de vida. Es decir, poco a poco estamos pasando de tratamientos que son generales a tratamientos que son mucho más individualizados y especiales para cada persona. También acá tenemos el tamizaje poblacional. Tal vez el término tamizaje puede sonar técnico, pero básicamente significa identificar personas que pertenecen a un grupo de riesgo antes de que desarrollen complicaciones graves. Es decir, poder identificar un grupo de personas que probablemente puedan desarrollar una enfermedad y el hecho de identificarlas antes de que se desarrolle esa enfermedad o que esa enfermedad tenga complicaciones graves para su salud, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una detección temprana de cáncer, una retinopatía diabética, prevenirla sería lo ideal, o también un diagnóstico temprano de tuberculosis. Entonces aquí la inteligencia artificial ayuda muchísimo porque permite analizar grandes cantidades de personas y en el menor tiempo posible, ¿no? Después encontramos la parte de gestión hospitalaria y esta parte muchas veces
pasa desapercibida, pero es extremadamente importante porque aquí la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar camas hospitalarias, flujos de pacientes, inventarios, planificación de recursos, que por ejemplo era algo que se necesitaba bastante cuando hubo toda la pandemia sobre el COVID. Entonces, esto quiere decir que no solamente la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar diagnósticos, sino también puede ayudar a que el sistema de salud en cada centro pueda funcionar de manera más eficiente. Ahora, si hablamos también del apoyo administrativo clínico, actualmente muchos profesionales de salud dedican muchísimo tiempo a tareas repetitivas como documentación, transcripción, gestión de información o reportes. La inteligencia artificial puede automatizar parte de esas actividades y liberar tiempo para que el personal de salud pueda enfocarse más en el paciente. Y algo que debemos saber y que es importante entender es que en la mayoría de los casos la inteligencia artificial no reemplaza al profesional de salud, más bien funciona como una herramienta de apoyo, es decir, que ayuda al personal de salud, sea médico, enfermera, bioanalista, radiólogo, farmacéutico, cualquier profesional de salud, a trabajar más rápido, a detectar señales importantes para diagnosticar pacientes y poder así ayudar a ese personal de salud a tomar decisiones sobre la vida del paciente que estén mejor informadas. Y eso es especialmente importante en países donde hay escasez de profesionales de salud. Ahora bien, ahora aquí quiero mostrarles uno de los casos más interesantes y más avanzados que existe actualmente en inteligencia artificial aplicada en salud y es la mamografía con inteligencia artificial. La mamografía con inteligencia artificial para la detección temprana de cáncer de mama es sumamente importante y ha sido un hallazgo muy importante a nivel científico porque en enfermedades como el cáncer, el tiempo de diagnóstico del paciente puede cambiar completamente el pronóstico de una persona y puede cambiar completamente la calidad de vida que esa persona vaya a desarrollar. Detectar un tumor temprano puede significar que esa persona reciba tratamientos menos agresivos, tenga mayores posibilidades de recuperación e incluso poder salvarle su vida completamente. Pero existe un gran problema y es que los programas de tamizaje generan miles y miles de imágenes que deben ser revisadas cuidadosamente por radiólogos. Y esas múltiples imágenes que se generan, lleva bastante tiempo revisarlas, sobre todo cuando tienes una gran demanda de pacientes. Y actualmente muchos sistemas de salud tienen escasez de especialistas. Entonces aparece la pregunta es, ¿cómo mantener en un centro de salud calidad diagnóstica cuando cada vez existen más pacientes y más imágenes por analizar? Y justamente ahí entra la inteligencia artificial. Desarrollaron un ensayo clínico que se llama MASAI, que como vemos en la diapositiva, este ensayo demostró que la inteligencia artificial podía mantener o incluso mejorar la detección de cáncer, reduciendo aproximadamente el 44% de la carga de lectura para los radiólogos. Y eso es enorme porque significa que la inteligencia artificial no solamente ayuda a detectar patrones sospechosos, sino que también puede ayudar a aliviar parte de la presión que tiene el sistema sanitario, sobre todo en los hospitales que tienen gran demanda de pacientes. Ahora, ¿cómo funciona o cómo se desarrolla esta mamografía con inteligencia artificial? Primero se realiza la mamografía, el estudio clínico como tal, y luego la inteligencia artificial, que ya ha sido entrenada con otras mamografías que han identificado los radiólogos, empieza a comparar todo ese aprendizaje que ha tenido con la mamografía que se realizó el paciente en el momento y allí empieza a analizar millones de patrones, identifica posibles áreas sospechosas y emite un informe de los hallazgos que haya encontrado en esa mamografía. Lo que hace luego el radiólogo es que entra ese informe, revisa los hallazgos que encontró la inteligencia artificial, los interpreta y valida que estos sean correctos. O sea, al final la decisión
de que el diagnóstico que sea dado a partir de la mamografía o el informe que se emita sea validado por un radiólogo, un especialista real, y que finalmente se pueda emitir un diagnóstico mucho más rápido y mucho más confiable, apoyado en los patrones que la inteligencia artificial puede analizar y que disminuye de repente el sesgo de olvido del especialista, y que también puede ayudar al especialista a ser mucho más exacto en lo que reporta en sus informes. De esta manera ayudaría al médico a que pueda establecer un diagnóstico más probable en el paciente, y por lo tanto que sea más rápido y más confiable. Entonces, ese es el caso del avance que se tiene con mamografía con inteligencia artificial. Ahora acá les muestro un segundo caso clínico que habla sobre la retinopatía diabética. Este es un caso que personalmente considero uno de los ejemplos más poderosos de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a reducir desigualdades en salud. Esta es una complicación que presentan los pacientes diabéticos. Es una patología que puede en algún momento de la enfermedad afectar la retina y puede producir incluso ceguera si no se detecta a tiempo en los pacientes, ¿no? Entonces, el problema con la retinopatía diabética es que muchas personas no llegan a hacerse el examen preventivo. Muchas personas que son diabéticas no llegan a hacerse el examen para ver si probablemente pueden desarrollar una retinopatía diabética, ¿no? A veces los pacientes no se lo realizan porque no tienen un especialista cerca, porque de repente no consiguen una cita rápido, o porque de repente el sistema de salud a veces está tan saturado que el paciente decide no acercarse al centro de salud a hacerse los exámenes preventivos respectivos. Solamente acude de repente a los centros de salud cuando tiene una emergencia o una urgencia médica, ¿no? Entonces, aquí es donde la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, y de hecho hay un estudio clínico que se llama ACCESS, donde la inteligencia artificial logró que el 100% de los pacientes completara el examen preventivo para diagnosticar la probabilidad de desarrollar retinopatía diabética. Mientras que con el método habitual en el que el paciente va, realiza su cita con el especialista lo examina, le manda el examen respectivo, lo desarrolla, solamente el 22% de los pacientes pudo completar ese examen habitual. Y esto quiere decir que la inteligencia artificial no solamente ayuda a revisar imágenes, como lo vimos en el caso anterior de la mamografía, sino que también ayuda a que más personas, más pacientes puedan acceder a controles médicos importantes y sobre todo a tiempo. En India, por ejemplo, se utilizó un sistema automatizado en más de 600.000 pacientes, y los resultados fueron muy buenos porque identificó correctamente la mayoría de casos importantes que podían desarrollar retinopatía diabética. Y el proceso es bastante sencillo porque este estudio clínico se basa en que el paciente llega al centro de salud, se toma una foto en el fondo del ojo con una cámara especial diseñada para visualizar el ojo, y esta cámara está entrenada con inteligencia artificial, por lo que es capaz de revisar esa imagen en segundos a partir de todo el aprendizaje que tuvo para poder detectar pacientes con retinopatía diabética, y emite un informe si ha notado alguna señal de riesgo en ese paciente. Y si el caso lo necesita, o sea, si el paciente realmente tiene hallazgos que indican que puede desarrollar una retinopatía diabética, recién ahí el paciente es enviado al especialista para que pueda ser evaluado. Y esto es muy valioso porque permite detectar el problema antes de que la persona pierda la visión, y les permite hacer un examen preventivo ante este tipo de complicaciones que tienen las personas diabéticas, ¿no? Y de hecho también evita que todos los pacientes tengan que pasar directamente por un especialista, y eso indirectamente ayuda a usar mejor los recursos del sistema de salud. Por eso este caso muestra algo que es muy importante, y es que la inteligencia artificial puede acercar la atención médica a más personas, especialmente de repente a quienes viven con zonas a menos acceso a especialistas o menos acceso a centros de salud. Y ese es uno de los aportes más importantes de la inteligencia artificial, donde no solo es hacer que la medicina se modernice,
sino que también sea más accesible y preventiva para los pacientes. Luego acá tenemos un caso que es bastante impactante en salud pública, porque no solamente ayuda a pacientes individuales, sino que también ayuda a reducir el porcentaje de tuberculosis que tenemos a nivel mundial. La tuberculosis sigue siendo una enfermedad muy importante en muchas partes del mundo, especialmente en lugares donde existe poco acceso a diagnósticos rápidos o a tecnologías. Y aquí aparece un problema enorme, es que muchas veces hay pocos especialistas para revisar radiografías y hay muchos pacientes esperando a ser evaluados. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Ayuda a detectar rápidamente imágenes que parecen sospechosas de tuberculosis. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya recomienda el uso de este tipo de software que pueden ayudar al radiólogo a poder detectar enfermedades, apoyar en este tipo de programas de tamizaje. Como podemos ver en la diapositiva, específicamente en la parte superior derecha, este proceso habla más que todo de que el paciente se toma una radiografía de tórax, luego el sistema de inteligencia artificial analiza la imagen y luego clasifica el nivel de riesgo en el que está el paciente. Y finalmente, las personas, los pacientes, que tengan mayor probabilidad de presentar una tuberculosis, reciben pruebas confirmatorias, reciben tratamientos más rápidos. Y de hecho, este caso fue presentado en África Austral, que es un entorno, un sitio de alta carga de tuberculosis. Y el software que se utilizó se llama CAD4TV. Y tuvo resultados bastante buenos, y esto nos ha demostrado a nosotros que es muy importante porque mientras más temprano se detecta la tuberculosis, menor es el riesgo de transmisión para otras personas que son cercanas a ese paciente, y mejores son los resultados de tratamiento porque es una enfermedad que se está diagnosticando a tiempo y tratando a tiempo. Por ende, la calidad de vida de la persona mejora un montón con este tipo de casos. Y bueno, luego acá tenemos un caso operacional de documentación clínica con inteligencia artificial. Este es un caso bastante distinto a los otros que les he mostrado. Aquí la inteligencia artificial no está enfocada principalmente en detectar enfermedades, sino en reducir la carga administrativa y el agotamiento profesional. Actualmente muchos médicos pasan gran parte de su tiempo escribiendo reportes, llenando historias clínicas, organizando información, y a veces eso genera muchísimo estrés y cansancio. De hecho, en el estudio que vemos acá en pantalla, el agotamiento profesional, también llamado burnout, disminuyó aproximadamente 52 a 39% después de implementar herramientas de documentación clínica con inteligencia artificial. Ahora dirán ustedes, ¿y qué es esa herramienta de documentación clínica? ¿Cómo funciona? Y es que durante la consulta con el médico, la inteligencia artificial es capaz de escuchar la conversación que tiene el médico y el paciente, y luego organiza la información automáticamente y genera un borrador del reporte clínico de lo que se habló en la consulta. Y después de que el médico revise ese informe, el médico puede corregirlo si es necesario, o sea, valida totalmente la información que dice el informe, y ya tendría lista la información para subirlo al sistema o para sacarlo impreso y entregárselo al paciente acerca de su reporte médico. Y esto es bastante bueno porque el médico está menos tiempos escribiendo, tiene menos carga administrativa y está mucho más tiempo dedicado a lo que realmente es importante, que es escuchar, orientar y atender al paciente. A veces es incómodo cuando vamos a una emergencia donde nos sentimos bastante mal y el médico pierde tiempo llenando la historia clínica, haciendo el informe de la tomografía, de la radiografía. Entonces, definitivamente tener estas herramientas de documentación clínica con inteligencia artificial ayudan bastante al personal médico. Y bueno, acá tenemos una tabla comparativa de las tecnologías, de los casos que les he presentado de mamografía con inteligencia artificial, retinopatía diabética, el CAT por tuberculosis, ¿no? Entonces, acá lo que quiero resaltar es que si bien estas tecnologías son fabulosas para el rubro de salud, también pueden tener distintas limitaciones, ¿no?, que deben cuidarse
cuando se aplican este tipo de inteligencias artificiales. Por ejemplo, en la mamografía, si bien es cierto, ayuda a detectar cáncer más temprano y ayuda a reducir la carga de trabajo de los especialistas, pero también puede tener incidencias en cuanto a la validación local. Entonces es importante que eh, se revise constantemente los resultados de esta inteligencia artificial, asegurarse que esté aprendiendo bien, ¿no? Por ejemplo, otras que vimos también que pueden influir otras limitaciones son la calidad de las imágenes, pueden ocurrir errores si no existe una supervisión humana de cómo se están generando estas imágenes, de cómo se están generando estas validaciones. También, por ejemplo, en los casos de documentación clínica, la inteligencia artificial puede generar alucinaciones, es decir, puede inventar cosas que de repente no se tuvo en la conversación con el médico y el paciente. Por eso es importante que el médico siempre valide el informe que se está generando, y todo ese tipo de cositas también influyen, ¿no? Entonces, por eso la inteligencia artificial no es que es algo que va a trabajar por de repente nosotros, el personal de salud, no es que va a hacer todo el trabajo, sino que requiere de nuestra validación humana para asegurarnos que todo lo que esté realizando esté correcto y sea verdadero, ¿no? Entonces, esa es la limitación que puede tener este tipo de tecnologías en el rubro de la salud. Ahora bien, hablando de la sostenibilidad, que es que influye tanto a nivel del rubro salud, y que estas inteligencias artificiales, como vimos en los casos pasados, pueden tener un impacto o un beneficio frente a la huella ambiental. Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial en salud no debe evaluarse solamente por su desempeño clínico, sino también por su costo ambiental. Es cierto que la inteligencia artificial puede hacer más eficiente el sistema, como hemos visto en los casos que hemos revisado, pero también tiene una huella ambiental propia y que es importante, porque principalmente esa huella viene de tres fuentes principales, que es el consumo energético de los centros de datos, la infraestructura tecnológica necesaria para entrenar y usar los modelos, los residuos electrónicos asociados al recambio de equipos. La inteligencia artificial, por ejemplo, utiliza un montón de agua para poder generar la energía que necesita en sus centros de datos. Entonces, por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial, es muy importante tener en cuenta la sostenibilidad, porque no basta con decir que una herramienta de inteligencia artificial ayuda al sistema de salud, por ejemplo, sino que también tenemos que preguntarnos cuánto beneficio clínico genera y compararlo a cuánta energía consume, si reduce realmente procesos innecesarios o solamente agrega una capa de tecnología más que nos va a generar un mayor gasto a largo plazo. Y también hay que medir si el impacto ambiental justifica el valor sanitario que produce, siempre y cuando estemos hablando del rubro salud, ¿no? Como podemos ver en el gráfico de la derecha, nos ayuda a visualizar esa relación, ¿no? En la parte superior están las aplicaciones con mayor impacto sanitario, como la retinopatía diabética, como la mamografía con inteligencia artificial, pero vemos también que no todas tienen la misma huella ambiental, ¿no? De hecho, una de las que tiene mayor huella ambiental es la mamografía con inteligencia artificial y la documentación clínica apoyada en esta tecnología, ¿no? Por eso hoy muchos investigadores insisten en que la sostenibilidad debe medirse, no simplemente asumirse, porque una inteligencia artificial puede ser clínicamente útil, pero ambientalmente puede ser muy costosa. Entonces, por eso la decisión no debería ser usar inteligencia artificial en todo lo que se pueda, sino priorizar aquellas aplicaciones que tengan un alto valor clínico, un bajo riesgo y una huella ambiental que sea razonable. Ahora, hablando sobre los desafíos críticos que tiene la inteligencia artificial en salud, realmente para que la inteligencia funcione de manera segura, de manera responsable, también debemos hablar de los desafíos que pueda tener, ¿no? Y algunos de ellos, más que todo, ya no son tecnológicos, no se trata de desafíos a nivel tecnológicos, a nivel de desarrollo, implementación de más tecnología, sino que más bien abarca la parte ética, la parte social, la parte regulatoria. Por ejemplo, el primero de los desafíos es la seguridad del paciente. Si una herramienta de inteligencia artificial se equivoca, puede afectar diagnóstico, puede afectar tratamientos y decisiones clínicas
importantes e incluso vitales para la vida del paciente, ¿no? También aparece otro desafío que es el tema de la privacidad de datos. La inteligencia artificial necesita enormes cantidades de información médica para poder generar buenos resultados. Y eso obliga a que se tenga que desarrollar un sistema para proteger los datos del paciente de manera ética, que estos sean anónimos y que sean seguros y que no se vayan a compartir de manera ilegal. Otro producto que hay que tener en cuenta en cuanto a los desafíos son los sesgos algorítmicos. Si un sistema fue entrenado con información que de repente era muy poca o era poco diversa, que estaba de repente enfocada solamente en un grupo poblacional, puede a la hora de generar resultados desigualdades en diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, si yo entrené a mi sistema de inteligencia artificial con pacientes de raza blanca, cuando yo utilice esa inteligencia artificial en pacientes con raza negra, probablemente no me dé muy buenos resultados y empiece a alucinar o a interpretar resultados de manera errónea, ¿no? Entonces, por eso es importante de entrenar al sistema de inteligencia artificial con la mayor información posible. Otro desafío a tener en cuenta es la regulación, que todavía está un poco atrasada en comparación con lo avanzada que está la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial. La regulación todavía está avanzando muy lento, pero muchos países ya están empezando a desarrollar programas, a crear nuevas normativas y mecanismos que permitan supervisar estos sistemas de inteligencia artificial legalmente y que pueda abarcar todos los mecanismos de supervisión para poder evitar riesgos, ¿no? Y finalmente, el último desafío es lo que hemos venido hablando, que es el tema ambiental, porque la inteligencia artificial verdaderamente sostenible no solamente debe ser útil clínicamente, sino que también debe usar energía, debe usar recursos de forma responsable, ¿no? Por eso la idea principal es que el futuro de la inteligencia artificial en salud no dependa únicamente de qué tan inteligente sea esta tecnología, sino que también dependa de qué tan segura es, qué tan justa es, qué tan transparente y sostenible la podamos llegar a desarrollar. E incluso por eso muchos expertos hablan de la necesidad de una doble evaluación, de evaluar tanto la seguridad clínica como también el impacto social y distributivo que puede tener esta, ¿no? Y bueno, ya para hablar un poco acerca de la gobernanza y de los actores responsables en toda esta evaluación de integrar sistemas de inteligencia artificial en salud, primero están los investigadores, que son los que nos generan evidencia científica, están los proveedores de salud que nos ayudan a implementar esas tecnologías y a saber qué es lo que necesitan como proveedores de salud. También están los pacientes, que son los que están expuestos a estas tecnologías y nos van a ayudar a saber qué tanta confianza social se puede tener dentro de estos sistemas integrados a nivel salud. También dependemos de la industria, que es la que nos ayuda a desarrollar la tecnología, los reguladores que nos van a ayudar a supervisar, a realizar auditorías, ¿no? Que eso es bien importante. Y por supuesto tenemos la parte de financiación, de los financiadores, ¿no? Que son los que dan la cobertura a que se pueda llevar a cabo a la realidad todos esos proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, acá todas estas personas, todos estos actores, somos responsables de que la inteligencia artificial en salud pueda generar un valor sostenible siempre y cuando se cumplan todos los roles bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, supervisión humana y que por supuesto esta inteligencia artificial sea segura, eficaz y sobre todo equitativa. Y bueno, ya para culminar, acá cierro con 5 mensajes memorables y es que es importante saber que la inteligencia artificial ya está generando un valor clínico real, ya existe evidencia sólida en diagnóstico, en prevención, en tamizaje e incluso en eficiencia operativa, ¿no? La inteligencia artificial ya dejó de ser solamente una promesa tecnológica, sino que ya es algo que se está llevando a la realidad y es algo que
incluso en otros países ya lo aplican en su día a día dentro de los centros de salud. La segunda idea o el segundo mensaje es que la precisión no basta. Un algoritmo puede ser muy preciso técnicamente, pero si aumenta las desigualdades, si no protege los datos o no mejora realmente la atención, entonces el problema va a seguir existiendo. El tercer mensaje es que la sostenibilidad siempre debe medirse. La inteligencia artificial puede ayudar a optimizar recursos y reducir ciertas cargas a nivel de sistema, pero también consume energía y depende de infraestructura tecnológica importante, ¿no? Por eso el impacto ambiental ya forma parte de la discusión sanitaria moderna, porque el avance de esta tecnología también la afecta. La cuarta idea es que la gobernanza debe ser continua. La inteligencia artificial necesita supervisión permanente, auditorías, regulación y una validación constante para ir viendo que ésta funcione realmente bien. No basta con aprobar una herramienta una sola vez y asumir que ésta siempre funcionará igual, porque como dije, la inteligencia artificial tiene ese efecto de causar alucinaciones, entonces por eso es importante irla supervisando constantemente, ¿no? Y finalmente la quinta idea probablemente resume toda esta presentación, y es que el objetivo no es digitalizar más, no es automatizar más, sino que el verdadero objetivo es construir sistemas de salud que sean más justos, más preventivos, más humanos y más sostenibles, porque al final la inteligencia artificial no debería estar al servicio de la tecnología, sino que debería estar al servicio de las personas para podernos ayudar a ser más sostenibles en el tiempo, para poder mejorar nuestra calidad de vida y por lo tanto para tener en este caso una mejor salud, como lo hemos venido hablando, ¿no? Y el futuro no se predice, sino que se diseña, y si lo hacemos con inteligencia, ética y propósito, estoy seguro de que la salud en ese ámbito podría crecer bastante, podría crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy, hablando de la inteligencia artificial en el rubro de salud. Quedo atenta a si tienen preguntas en este foro chat y espero que toda la información que les he brindado haya sido de su agrado y que les haya sumado mucho conocimiento y sobre todo conciencia a nivel del uso tecnológico y también a nivel sanitario. Por acá les dejo también la bibliografía por si alguno de los que me están escuchando desea consultar alguna de las fuentes bibliográficas. Acá más que todo mencionamos lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud sobre la inteligencia artificial en salud. También podemos ver lo de los dispositivos médicos de la FDA, los avances que tiene la Comisión Europea y bueno, los estudios científicos claves que hablan más que todo sobre los casos de inteligencia artificial que les he mostrado sobre la mamografía en inteligencia artificial, sobre la retinopatía diabética, ¿no? Sobre también el ensayo clínico que se realizó de inteligencia artificial para diagnosticar tuberculosis, ¿no? Entonces todos esos temas los pueden revisar en esta bibliografía y de verdad si tienen dudas no duden en consultarme en este foro chat que con gusto les estaré respondiendo. Muchas gracias por su atención y espero verlos en una próxima conferencia. Muchísimas gracias.